El dolor es consustancial con la vida humana. Pierdes un ser querido, ¿cómo no te va a doler? Te roban el coche, ¿cómo no te va a doler? A mí me lo robaron 2 veces. Como ocurre por debajo de la conciencia, uno no lo entiende, no sabe lo que le está pasando. Lo que hace el mindfulness es separar la onda. El dolor tiene que estar, es parte de nuestra naturaleza, pero el sufrimiento es una creación de la mente humana. El doctor Herbert Benson, cardiólogo de la Universidad de Harvard y profesor titular de cardiología del Hospital Deaconess, que son los hospitales de la Universidad de Harvard, era un hombre muy preocupado con la hipertensión arterial. Vosotros sabéis que la hipertensión arterial es una cosa muy común y que la persona que lo padece, si sabe que lo padece, si tiene un poco de cuidado con la sal, si hace un poco de ejercicio, no tiene sobrepeso, etcétera, y con medicación, va bien. Pero claro, el doctor Benson se dio cuenta de que muchos de sus enfermos había momentos en los que se ponían nerviosos, se ponían más tensos. ¿Quién no se pondría más tenso en un problema de circulación o lo que sea? Tenían subidas de la tensión arterial que eran peligrosas. Y entonces él decía, ¿será posible encontrar una forma para reducir la tensión arterial a cifras normales sin tener que usar cantidades masivas de medicación que tienen efectos secundarios? La medicina decía que eso era imposible. Ahora bien, había un suizo, Walter Rudolf Hess, que era un oftalmólogo y que se convirtió en investigador, que ganó en 1949 el Premio Nobel de Medicina y que había descubierto en el cerebro una estructura que se llama el diencéfalo, y en el diencéfalo había encontrado un núcleo, que en realidad corresponde al hipotálamo anterior, y que era un núcleo capaz de activar la respuesta contraria, es decir, producir un estado de calma, contrarrestar la activación del sistema nervioso simpático. No había manera de saber si eso podía aplicarse a humanos. Obviamente el ser humano tiene también esos núcleos, pero cómo llegar a ese núcleo, cómo activar ese núcleo para que se produjera esta respuesta de relajación del organismo en una situación donde antes había tensión. De curiosas casualidades, no entraré mucho en detalle, pero cayó en sus manos un libro que le hablaba de que la comunidad budista era capaz de hacer cosas con su cuerpo que parecían imposibles, y no hablo de levitación porque nadie ha probado que la levitación exista, y empezó a hacer registros de los monjes en meditación. Y dijo, han encontrado el camino. Saben cómo activar este núcleo. Pero ¿qué es lo que hacen? Si la sensación es que solo cierran los ojos. Creó el Instituto Mente-Cuerpo en la Universidad de Harvard. Y lo que él vio es que efectivamente ciertas prácticas muy antiguas que están basadas en las enseñanzas de Buda activan ciertos centros del cerebro que a su vez ponen en marcha esta respuesta de relajación, pero no cuando una persona está en la playa. Pues esto que veis en colores, ese es el hipocampo. Pues una de las cosas más fascinantes que se vio es que cuando una persona entra en estos estados de calma interior, de sosiego, de paz, donde, fijaros, no huye del mundanal ruido exterior, huye del ruido interior. Una de las cosas que se observó, sobre todo por la doctora Zara Lazar del Hospital General de Massachusetts, también dentro del grupo de Harvard, una de las cosas que se observó es que cuando uno consigue no parar ese parloteo, porque ese parloteo va a seguir, es lo que hace, es lo que fabrica la mente, lo que se llama la mente dualista. Pero cuando tú consigues que no te atrape, entonces los hipocampos, los centros de la memoria y el aprendizaje aumentan en volumen. Fijaos en la importancia que esto tiene. Es decir, el ruido mental reduce tu capacidad de aprender, reduce tu capacidad de procesar la información, reduce tu capacidad de incorporar nuevas habilidades. ¿En qué consiste el tema? Consiste en una cosa muy sencilla. Fijaros, aquí he utilizado otros colores, pero voy a usar unos colores que se ve tal vez mejor. Si yo pongo el color amarillo aquí y el color azul aquí,
y los junto, ¿qué color veríais? Verde. ¿Verdad que en el verde no distinguís el amarillo y el azul? Pero ¿a que sabéis que está el amarillo y el azul? Pues lo que se llama colapso de onda, esto procede de la física cuántica, el dolor es consustancial con la vida humana. Pierdes un ser querido, ¿cómo no te va a doler? Te roban el coche, ¿cómo no te va a doler? A mí me lo robaron 2 veces. Como ocurre por debajo de la conciencia, uno no lo entiende, no sabe lo que le está pasando. Lo que hace el mindfulness es separar la onda. El dolor tiene que estar, es parte de nuestra naturaleza, pero el sufrimiento es una creación de la mente humana. Hubo una serie de investigadores que descubrieron que hay un circuito, que es el circuito de FNR, la red neuronal por defecto, Default Network, que se encarga de actuar como piloto automático. Pero este circuito tiene un problema. El problema es que cuando estás en piloto automático, primero, la posibilidad de tener un accidente se multiplica muchísimo. Y segundo, que este piloto automático es lo que se llama the wandering mind, la mente que divaga y que es la fuente de la infelicidad. Es interesante que sepáis que la práctica del mindfulness interfiere directamente en este circuito. Cuando nosotros nos abrimos a este espacio de sosiego, de paz y de tranquilidad, empezamos a interferir con ese circuito. La ventaja es que el circuito automático está a su vez interfiriendo con un circuito importantísimo para mantener la atención, para aprender, para estar concentrado y para darte cuenta de lo que está pasando a tu alrededor. Este es el otro circuito que se llama Red Ejecutiva Central o Zen. El Zen es el que te ayuda a enterarte de qué va la cosa. Si alguien te está hablando, estar captando lo que de verdad te dice. Si estás ante un problema, entender de verdad de qué va el problema. Pero si uno tiene activado el circuito automático, entonces no se está enterando. Es decir, lo que te permite el mindfulness, lo que te permite estar aquí y ahora, activando nuevos circuitos y desactivando circuitos que no te ayudan, es empezar a cambiar tu percepción de las cosas. Empiezas a observarte de una manera distinta, con mucha más compasión, con mucha más comprensión. Empiezas a ver a las demás personas con más benevolencia. Mirad, nuestra mente es como un océano revuelto, donde hay olas grandes, impetuosas, agresivas. Y, pues claro, esto nos afecta a nuestra vida, nos afecta en la salud, nos genera tensión, sube el colesterol, sube los lípidos, sube la glucosa, sube el cortisol, en fin, un montón de lío. Cuando una persona se va sosegando, cuando una persona se va calmando, es como si pasara de la superficie del océano con esas ondas, con esas subidas y esas bajadas, a un espacio un poquito por debajo. Entonces ya estás debajo, ya estás en el agua, ya te has sumergido, no estás muy profundo, pero miras hacia arriba y aunque sientes la agitación de las olas, no te están afectando tanto. Pues es lo mismo, a medida que vas avanzando en la práctica del mindfulness, claro que se siguen produciendo olas, porque la mente no para de producir esos pensamientos, pero ya no te atrapan, los ves como a distancia. Y entonces, en el fondo, ¿tú qué ves? En el fondo, lo primero que ves son capacidades tuyas que no sabías que tenías. Por eso mejora la confianza, tienes más ilusión, tienes más alegría. Y también descubres aquellas cosas que están impactando negativamente en tu vida y que no sabías que tenías. Es muy importante que entendáis una cosa. El mindfulness no busca cambiar a nadie. El mindfulness es un abordaje que lo que busca es enseñarte un camino para reencontrarte con tu verdadera identidad. La mente plenamente presente, que es lo que significa mindfulness, que tiene una serie de ejercicios, lo único que hace es irte entrenando en eso. Es decir, irte entrenando para que tú seas el dueño, la dueña de tu atención, en un mundo que está permanentemente distraído, donde pensamos que la multitarea es lo normal. La multitarea es profundamente anormal.
No hay un solo estudio científico que demuestre que el ser humano está hecho para la multitarea. Somos criaturas muy reactivas. ¿Qué tal estás? ¿Por qué? No, yo solo te preguntaba qué tal estás, ¿no? Entonces, esa reactividad que es un fruto directo de la mente que rumia, de la mente que agita, esa reactividad se va reduciendo. Empiezas a tener más vitalidad, empiezas a tener más tranquilidad, empiezas a tener más energía, empiezas a tener más compasión. Entonces, lo que descubrieron estos científicos de la mente sencillamente es que se puede vivir de otra manera. Pero tenemos que entender que nuestro problema no es la falta de tiempo. Yo sé que todos pensamos que el problema es la falta de tiempo. No es verdad. Aunque viviéramos 500 años, nos quejaríamos de falta de tiempo. No es un problema de falta de tiempo. Es nuestra excusa. Lo que yo sí os quisiera es invitar al menos a que buceéis en esto. Los que lo practicáis sabéis que funciona. Esto no es un tema de creerse, es un tema de probarlo, de verificar por ti mismo que estás mejor. Es algo que lo que te ayuda es a vivir de otra manera, a saberte manejar en medio de la tempestad con un componente de paz, con un componente de serenidad, con un componente de alegría y con un componente de entusiasmo. Que sepamos que dentro de cada uno de nosotros hay ese ser invencible. No hay entre vosotros, no hay entre nosotros nadie que haya sido llamado a la mediocridad. Todos hemos sido llamados a la grandeza.